Bienvenidos a la ponencia Trombosis asociada al cáncer, enmarcada dentro del 15º Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta jornada hablaremos sobre el riesgo de trombosis en relación al cáncer. Contamos para ello con el doctor Manuel Monreal Bosch, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Germans Trias y Pujol. Aprovechamos esta pequeña introducción para agradecerle en nombre del Grupo Español de Pacientes con Cáncer su participación y colaboración en este congreso. Pues doctor, le permito para que nos comparta la presentación. Muy Perfecto. bien. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Voy a explicarles durante esta cerca de media hora, con unas cuantas diapositivas, lo que entiendo que es más importante que ustedes deban conocer sobre la trombosis asociada al cáncer, para los pacientes, para las personas con cáncer, qué deben saber sobre la trombosis, qué es la trombosis, por qué es importante conocerla, hasta qué punto es frecuente, hasta qué punto es grave, cómo reconocerla, cómo evitarla, y voy a intentar hacerlo intentando huir del lenguaje médico y intentando explicarme de una manera para cualquier nivel. Concretamente, los 5 apartados en los como he estructurado esta presentación son los siguientes. Primero, intentar explicarles qué es una trombosis, qué es la embolia pulmonar, cuáles son las causas de una y otra, cómo darnos cuenta de los primeros signos o síntomas de una trombosis y de una embolia pulmonar y, por lo tanto, en qué momento, en qué situación debemos acudir a la consulta de un médico para consultar si realmente los síntomas que experimentamos pueden ser debidos a ello, y un poco someramente cómo los médicos tratamos la trombosis y qué puede pasar cuando se nos diagnostica. El primer apartado es ¿qué es la trombosis? Verán ustedes, la sangre es un medio líquido que tiene como función llevar oxígeno desde los pulmones hasta cualquier célula del organismo para nutrirlas, no solamente llevarle oxígeno, también llevarles azúcar, proteínas, alimentos a todas y cada una de las células del organismo. Y no solamente esta es su función, también se encarga de recoger de las células los productos de su metabolismo, el oxígeno que se ha convertido en anhídrido carbónico, los azúcares y las proteínas que se han convertido en productos de catabolismo, se encarga también la sangre de recogerlos y llevarlos para que sean eliminados del organismo, ya sea por los riñones con la orina, por los pulmones con la respiración. Para estar vivos necesitamos que la sangre esté continuamente haciendo uso de esta función. Para eso necesita estar líquida, en fase líquida, la sangre, para así poder transportar el oxígeno y los alimentos y los productos de su metabolismo de un lado para otro. Y todos sabemos que la sangre es líquida y todos hemos tenido la experiencia en más de una ocasión de, pues, a partir de un traumatismo, de un accidente, a partir de un pinchazo o situaciones las que sea, hemos experimentado cómo la sangre tiende a salir del organismo y es una señal que nos genera una cierta alarma, no solamente por el dolor que pueda ocasionar. No pasa nada si a partir de un traumatismo, de una herida, de una contusión, perdemos un poco de sangre, pero lo que no podemos permitirnos es el lujo de que a partir de esa herida, de ese traumatismo, de este pinchazo, de esta
la sangre salga y salga y salga y nos quedáramos sin sangre. Esto sería absolutamente catastrófico, sería incompatible con la vida. El organismo prevé esto. El organismo tiene elementos que se ponen en marcha en el momento en el que hay una hemorragia, ya sea en una herida, como vemos en un pinchazo, en el momento, si esto es el interior de la sangre, y esta es una herida que favorece que la sangre salga hacia el exterior, la sangre se pone en funcionamiento el mecanismo de coagulación, se activa, genera, se activa, se agrupan los elementos de la sangre alrededor de la zona a partir de la cual podríamos quedarnos sin la sangre, las células, las plaquetas, los hematíes, los leucocitos se agolpan unos con otros para taponar la herida y evitar que nos quedemos sin sangre. Todos hemos experimentado pequeñas o grandes heridas y todos hemos visto cómo al cabo de unos minutos, si hacemos un poco de presión, si juntamos y la sangre deja de salir. Aparece una crosta, la sangre se solidifica allí donde hay aquella herida y no sigue saliendo fuera del organismo. Por otra parte, cuando hemos puesto una muestra de sangre que nos sacan con una jeringa y la ponemos en un tubo de ensayo o lo ponemos en cualquier sitio, todos hemos visto cómo la sangre espontáneamente por sí misma tiende a coagularse, a hacerse sólida. Esto es lo que llamamos la coagulación de la sangre, lo que es lo que llamamos un coágulo. Esto sería un poco la comparación con algunos elementos que conocemos de primera mano. Todos hemos tenido experiencia de cómo la leche, aquí ven ustedes una fotografía de la leche en estado natural, y todos sabemos que en determinadas circunstancias, en reposo y sobre todo si añadimos algunas sustancias, la leche se transforma, cambia de características físicas y se puede transformar en yogur. Del líquido de la leche podemos pasar en pocos minutos o en unas horas al sólido o semisólido del yogur. Esto sería un poco el equivalente de cómo la sangre, la leche en este caso, se transforma en yogur, en coágulo. Pero vamos a empezar a hablar un poco con propiedad, porque a menudo oímos, leemos, escuchamos hablar indistintamente de un coágulo, de un trombo, de una embolia, y es importante saber que cada una de estas palabras tiene un significado concreto. Y no es lo mismo un coágulo que un trombo o una embolia. Cuando nos hacemos un corte y sale sangre, acaba coagulando. Cuando nos sacan sangre con una jeringa y la depositamos encima de cualquier elemento, acaba coagulando. Esto es un coágulo. La sangre también puede coagular dentro del organismo. No en situaciones normales, porque ya digo, la sangre es siempre líquida, pero en determinadas situaciones patológicas, en determinadas enfermedades, la sangre en el interior de los vasos, de las arterias, de las venas, puede coagularse. Cuando la sangre coagula fuera del organismo, después de una herida, se coagula, y aquello es un coágulo. Cuando la sangre coagula dentro del organismo, dentro de una arteria o de una vena, es el mismo proceso. Le llamamos trombo. Por lo tanto, un trombo es un coágulo que se forma dentro del organismo. Una trombosis es sangre coagulada dentro del organismo. Es lo mismo, es el mismo proceso, pero al darle un nombre distinto nos ayuda a localizar dónde está una situación o la otra. Los coágulos, o ya hablando en propiedad, los trombos que se forman en el interior de las arterias o de las venas, se forman habitualmente enganchados a la pared y a menudo
ocluyen completamente la luz del vaso, de la arteria o de la vena. Este trombo, sobre todo en las primeras horas, cuando es fresco, imagínense el yogur que les he enseñado en la diapositiva anterior, pues puede romperse, puede parte de este trombo romperse, desengancharse de la pared, de la vena o de la arteria donde está enganchado y fluir por la sangre. Este fragmento de un trombo que viaja, que se desengancha de la pared de la arteria o de la vena y que viaja, esto es lo que conocemos como émbolo. Si recordamos un poco todos los conocimientos de anatomía, de cuando estudiamos anatomía, saben ustedes que las arterias, la arteria aorta, ilíaca, la arteria braquial, las arterias llevan sangre desde el corazón hasta las extremidades, hasta todas las partes del organismo. Y esta sangre, una vez llega a las células, se recompone y vuelve de nuevo hacia el corazón por el interior de las venas. Las arterias llevan sangre del corazón hasta todas las partes del organismo. Las venas llevan sangre desde estas partes del organismo hasta el corazón. Esto es anatomía normal. Cuando se forma un coágulo, un trombo en el interior de una arteria, ya sea en el corazón o en alguna arteria importante, cuando se rompe y se forma un émbolo, es decir, un fragmento de trombo que viaja, que emboliza, la embolia siempre va a parar a partes externas del organismo, a una pierna, al cerebro, a alguna otra localización. Cuando la trombosis se forma en el interior de una vena, ya sea de las piernas o de los brazos, siguiendo su vía natural, si este trombo se rompe y emboliza, irá a parar a los pulmones. Y esto es lo que conocemos como embolia pulmonar. Vamos ahora a hablar un poco de las diferencias, algunas diferencias importantes que hay entre la circulación venosa y la circulación arterial, la trombosis venosa y la trombosis arterial. La trombosis arterial, esto es una arteria cortada de través en la que podemos apreciar, hay que explicarlo porque si no simplemente viéndolo uno puede no imaginárselo, esto nos recuerda al de una cañería del agua que lleva años sucia, obturándose, en la que solamente queda una parte pequeña de la luz que permite pasar el agua a su través. Esto si fuera una cañería es una arteria, por lo tanto las arterias sufren a partir con el paso de los años, un proceso progresivo, continuado de arteriosclerosis, de endurecimiento de la pared de la arteria que se va llenando de lípidos, de colesterol, de cristales y de calcio que van progresivamente disminuyendo la luz de la arteria y pueden acabar ocluyéndola y producir un infarto de miocardio o un ictus. Esto es la trombosis arterial. Es un proceso que dura años. En las venas de la pierna, por ejemplo, que llevan sangre hacia el corazón, cuando la sangre en el interior de estas venas se trombosa y ocluye completamente o incompletamente la luz y produce émbolos, por las características especiales de la sangre en el interior de las venas, el trombo se forma en pocas horas o en pocos días, de un momento para otro. Y puede embolizar o no embolizar. Miren ustedes. Trombosis arterial y trombosis venosa. Las complicaciones más graves y frecuentes de la trombosis arterial es el infarto de miocardio y el ictus. Las complicaciones más frecuentes y graves de la trombosis venosa es la embolia pulmonar. La arteriosclerosis que acaba produciendo la trombosis arterial es un proceso que
se forma en años. Progresivamente, con el paso de los años, a todos nosotros se nos van endureciendo las arterias y se nos va el interior de nuestras arterias progresivamente disminuyendo hasta que pueda llegar a ocluirse del todo. Esto es especialmente así si tenemos hipertensión, si tenemos diabetes, si tenemos hipercolesterolemia, si fumamos. Básicamente estos son los factores de riesgo. Si queremos disminuir en la población general la aparición de infarto o de ictus, necesitamos hacer campañas de educación para que la gente detecte y controle adecuadamente la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, para que deje de fumar, pierdan peso, hagan ejercicio, etc. Es un problema de años. En la trombosis venosa y la embolia pulmonar, en cambio, como hemos dicho, la trombosis se forma en horas o días. Las situaciones clínicas que lo favorecen no tienen nada que ver con las de la trombosis arterial, son la inmovilización, la cirugía, el cáncer, los anticonceptivos. Todos seguramente tenemos experiencia de algún amigo, algún familiar, algún conocido que ha estado durante un tiempo en el hospital ingresado o que le han operado de alguna intervención. Y sabemos cómo en estos casos la mayoría de los pacientes, los médicos les ponemos unas inyecciones en el vientre de heparina una vez al día les decimos, para poner la sangre un poco más líquida, para impedir precisamente la aparición de esa trombosis que se forma de un día para otro en situaciones muy concretas, cuando estamos con un yeso en el posparto, en algunos viajes en avión prolongados, en las mujeres que toman anticonceptivos, en la cirugía, el encamamiento. Esto es la trombosis venosa. Como fenómenos son dos fenómenos muy independientes el uno del otro, la trombosis arterial y la trombosis venosa. Voy a darles ahora unos números y voy a ir cambiando los colores para comentar los aspectos que tienen estos números que ustedes deben conocer. Estos son datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad a lo largo de 10 años, 2001 a 2010, incluyen todos los pacientes que hubo en España hospitalizados por un infarto de miocardio, por una trombosis cerebral, un ictus, o por una embolia pulmonar. Todos sabemos que el infarto de miocardio es una situación frecuente y grave, es la causa más frecuente de muerte en los varones en nuestro país. En estos 10 años hubo en España 562.000 infartos de miocardio, 562.000 pacientes que sufrieron un infarto. En ese mismo periodo de tiempo hubo 495.000 pacientes que tuvieron una trombosis cerebral. Son casi tan frecuentes el infarto de miocardio como la trombosis cerebral. La embolia pulmonar, en cambio, es menos frecuente. La embolia, hubo 165.000 personas en España que tuvieron una embolia pulmonar durante estos 10 años. Por cada embolia pulmonar, por cada paciente con embolia pulmonar, hubo 3 con una trombosis cerebral, hubo 3, casi 4 con un infarto de miocardio. Esto en cuanto a frecuencia. La embolia pulmonar, por lo tanto, es menos frecuente que el infarto de miocardio o la trombosis cerebral. El 30% de los pacientes con infarto o con trombosis cerebral eran diabéticos. La mitad de los pacientes con infarto de miocardio o con trombosis cerebral eran hipertensos. La diabetes y la hipertensión, en cambio, estaban mucho menos presentes en los pacientes con embolia pulmonar. Se parece mucho más a la frecuencia de diabetes e hipertensión en las personas sanas. Por eso sabemos que la diabetes y la hipertensión son factores de riesgo para el infarto de miocardio y para la trombosis cerebral, no para la embolia pulmonar. Ahora bien, el cáncer lo tenían un 3% de los pacientes con infarto. Cáncer lo tenían el 4,5% de los pacientes con trombosis cerebral, el 20% de los pacientes con embolia pulmonar. El cáncer es un factor de riesgo para la trombosis venosa y la embolia pulmonar. No lo es
para el infarto de miocardio y ni para la trombosis cerebral. No solamente esto. Antes he dicho que en la población general hay un paciente con embolia pulmonar por cada 3 con un ictus. Bueno, pues hay entre los pacientes con cáncer, la embolia pulmonar es más frecuente o tan frecuente como la suma de pacientes con infarto más los pacientes con trombosis cerebral. Entre los pacientes con cáncer hay una embolia pulmonar por cada 6 trombosis cerebrales. Esto en cuanto a frecuencia, en cuanto a gravedad, el 12% de los pacientes con infarto fallecieron mientras estaban en el hospital, el 14% de los que tenían trombosis cerebral, el 19% de los pacientes con embolia pulmonar. La embolia pulmonar es menos frecuente que las otras dos en la población general, es mucho más frecuente que las otras dos en los pacientes con cáncer y además se asocia a una mayor mortalidad. Y el otro aspecto importante que deben conocer es este. Como les he dicho antes, tanto el infarto de miocardio como el ictus, la trombosis cerebral, son procesos que se generan a lo largo de años. Y por lo tanto aparecen con poca frecuencia en los pacientes que están en el hospital, que ya estaban en el hospital antes de que apareciera un infarto o un ictus. En cambio, 1 de cada 3 episodios de embolia pulmonar se producen en pacientes que están en el hospital por otros motivos, por una cirugía, por una infección, por una intervención, la colocación de un catéter, y es que se genera en pocos días. ¿Cuáles son las situaciones que causan, que provocan, que producen una embolia pulmonar? Miren, esta es una casuística de una base de datos con 87.000 pacientes con trombosis venosa o embolia pulmonar. Cuando analizamos al total de los pacientes, vemos que casi la mitad, el 45% de los pacientes, los médicos no fuimos capaces de encontrarle un motivo. Le dicen, bueno, doctor, he tenido una trombosis, he tenido una embolia pulmonar, ¿qué es lo que me lo puede haber originado? No lo sabemos en casi la mitad de los pacientes. Perdón, en el resto de los pacientes sí. Los factores de riesgo más frecuentes, las situaciones que más a menudo originan una trombosis o una embolia pulmonar son la inmovilización, 4 días o más de estar en cama, un viaje largo, recuerden ustedes el síndrome del turista, producen embolia pulmonar. Por eso a los pacientes ingresados en el hospital les ponemos heparina, les ponemos anticoagulantes para que no nos hagan la trombosis, la embolia pulmonar. El cáncer, segunda de las causas conocidas, casi tan frecuente como la inmovilización, la cirugía, el tratamiento hormonal, concretamente los estrógenos, los viajes prolongados, el embarazo, el puerperio, con frecuencias muy inferiores cuando estamos hablando de la población general, hombres y mujeres de cualquier edad. Pero cuando analizamos los mismos factores de riesgo en mujeres jóvenes de menos de 35 años, vemos que la causa más frecuente, más de la mitad de las mujeres jóvenes con una trombosis venosa o una embolia pulmonar estaban tomando anticonceptivos. No solamente esto, el 10% estaban embarazadas, el 8% habían tenido un parto en las semanas anteriores. Quiero decir con esto que los factores de riesgo son diversos, pero que son muy distintos en función del sexo y en función de la edad. Esto es en mujeres jóvenes. La causa más frecuente con diferencia el tratamiento hormonal en mujeres de edad media, entre 61 y 80 años, el 45% no tienen una causa conocida. La causa conocida más frecuente es el cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Pues todos ellos pueden provocarlo. Si nos fijamos en el listado de
neoplasias que más frecuentemente provocan trombosis venosa o embolia pulmonar, vemos que coincide más o menos con el listado de las neoplasias más frecuentes en clínica humana, también en pacientes sin trombosis. El cáncer de colon, pulmón, mama, próstata, hematológico, vejiga, cada vez con una incidencia menor. Y si me preguntan por qué los pacientes con cáncer tienen más trombosis, pues la respuesta es múltiple. Por una parte, sabemos que las propias células cancerosas liberan a la sangre sustancias que activan la coagulación, que favorecen la trombosis. Pero es que además los pacientes con cáncer pasan temporadas en cama por infecciones, por cansancio, náuseas, vómitos, después de una quimioterapia, después de una radioterapia, disminuyen la actividad física, a veces se pasan días enteros en la cama y sabemos que la inmovilización es un factor de riesgo. Además, la cirugía y la inyección de catéteres y de punciones son más frecuentes en los pacientes con cáncer y la cirugía es un factor de riesgo. Los catéteres, algunos tratamientos oncológicos provocan trombosis también y a veces es el propio tumor que al crecer comprime los vasos de alrededor, las venas, y puede favorecer la aparición de trombosis. De hecho, sabemos que entre 10 y 20, una de cada 15 personas con cáncer desarrollará una trombosis o una embolia pulmonar a lo largo de su vida. Espero haberles explicado de alguna manera que se pueda entender lo que es y hasta qué punto es grave y frecuente la trombosis y la embolia pulmonar. Sabiendo esto, ¿qué debemos saber nosotros? ¿En qué momento podemos pensar si tenemos quizá una trombosis o una embolia pulmonar? La trombosis afecta a las extremidades habitualmente, generalmente a las piernas. En más del 90% de los casos, la trombosis venosa afecta a las venas de las piernas. También puede afectar el brazo, sobre todo si nos han puesto un catéter, un portacat, un reservorio. Si no, es más frecuente en las piernas. Aquí tienen una trombosis en una pierna, una trombosis en un brazo. Comparando con el otro lado, ya podemos ver, si yo les explico que el paciente se queja de dolor, lo entenderán, pero entenderán también perfectamente al ver las imágenes que la trombosis produce una tumefacción, una hinchazón de la extremidad. La piel se vuelve un poco rojiza, más caliente al tacto, más dura. ¿Y esto por qué ocurre? Ustedes saben, porque lo saben por cultura general y también porque lo he explicado al principio, la sangre llega hasta los pies desde el corazón por las arterias, que no están representadas aquí. Por las arterias llega bien la sangre hasta los pies. Cuando tenemos una trombosis venosa, las arterias no están afectadas y eso no impide que llegue la sangre hasta los pies. Pero esta misma sangre luego vuelve hacia el corazón por las venas. Si tenemos una trombosis en las venas, la vena estará ocluida y no permite el paso hacia arriba de la sangre. Es lógico pensar que si la sangre llega bien hasta el pie por las arterias, pero luego no puede volver con normalidad hasta el corazón porque las venas están ocluidas, esta sangre se acumula en la pierna y esto es lo que produce la hinchazón, el enrojecimiento, el que la piel se vuelva más caliente, el dolor. Estos son los síntomas de trombosis venosa. A cualquiera, en diversas situaciones clínicas se nos pueden hinchar las dos piernas, pero si se nos hincha una solo, y sobre todo si tenemos un cáncer, lo más frecuente, la causa más probable es una trombosis venosa. Esta es una imagen de una trombosis venosa. En la pierna derecha no hay la tumefacción, la hinchazón. Ven ustedes que la piel está más brillante, está más rojiza que en la pierna en la que no hay trombosis. Y la embolia pulmonar, cuando el émbolo llega a los pulmones, ¿qué
síntomas produce? Pues produce lo que los médicos llamamos disnea, es decir, sensación de falta de aire, de dificultad para respirar, que puede ser en reposo o que puede aparecer cuando hacemos algún pequeño esfuerzo. Falta de aire, dolor en el pecho, dolor de cualquier característica, a veces pérdida de conocimiento. Estos son los 3 síntomas más frecuentes. También puede dar tos, puede dar hemotisis, que es la expectoración de sangre al toser, da aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de la frecuencia cardíaca. Estos son los síntomas de la embolia en el pulmón. ¿Cómo tratamos los médicos una trombosis venosa o una embolia pulmonar, que es la misma enfermedad, que se produzca en una pierna, da síntomas y que luego se rompa y vaya a parar al pulmón o no, es aleatorio. La enfermedad es la misma, el tratamiento es el mismo. Damos anticoagulantes. Mientras el paciente está ingresado, heparina, una inyección subcutánea una vez al día o 2 veces al día. Con esto lo que se consigue es estabilizar el trombo, no diluirlo, no hacerlo desaparecer, no. Se consigue que no crezca y que no se rompa, y con eso ya tenemos bastante. Habitualmente heparina de bajo peso molecular. Muchas veces damos, después de unos días con heparina, el Sintrom, que son un anticoagulante oral, o otros anticoagulantes orales que han salido más recientemente. Y esto lo damos durante unos meses para favorecer que el trombo estable no crezca y poco a poco vaya cicatrizando. ¿Qué debe saber toda persona que toma un tratamiento anticoagulante? Con esta medicación lo que buscamos es que la sangre, les decimos a los pacientes, que esté más líquida, que no se coagule, que no se trombose. Eso hace que cualquier herida, cualquier pinchazo en la cocina con un cuchillo, al cepillarnos los dientes, al afeitarnos, las mujeres en edad menstrual, podamos sangrar más. A veces, con el tratamiento anticoagulante puede producirse alguna hemorragia grave. Este es el punto débil del tratamiento. Por eso cada médico debe considerar en cada paciente qué riesgo tiene y adecuar el tipo de tratamiento, la dosis del tratamiento anticoagulante y la duración a intentar disminuir al máximo el riesgo de hemorragias. Hemorragias que pueden aparecer en cualquier localización, que habitualmente son poco frecuentes y poco graves, pero que pueden serlo. Y eso, si en algún momento nos prescriben tratamiento anticoagulante, el médico nos lo explica. Qué cosas debemos hacer, qué cosas debemos evitar tener un traumatismo. No deberíamos coger una bicicleta y ir por la montaña exponiéndonos a pues que cualquier golpe nos pueda provocar una hemorragia grave. Y por último, ¿qué debemos hacer para evitar la trombosis? Pues como la trombosis venosa se forma en unos días, sobre todo si estamos encamados, sobre todo si después de una cirugía, sobre todo, pues los médicos lo que hacemos es detectar estas situaciones de riesgo y aconsejar heparina, una anticoagulante. Es una inyección subcutánea, generalmente una al día, mientras dure el riesgo de esta medicación anticoagulante. Pero esto no es suficiente muchas veces. Y sobre todo cuando ya no estamos en el hospital, ¿qué debemos saber si queremos evitar que nos aparezca una trombosis? Pues que la mejor manera de evitarlo es estar activos, caminar, andar todos los días, por lo menos 1 hora al día. No estarnos todo el día sentados delante de la televisión o en la cama, porque al no activar la circulación de la sangre al circular más lentamente le es más fácil trombosarse. Si en cambio le estamos exigiendo continuamente que se movilice de una parte a otra del organismo, lo tiene mucho más difícil. Por eso siempre aconsejamos a los pacientes
si les operan, si están en cama, que a la que puedan se levanten, que se sienten en la silla, que, si están encamados, que a la que puedan salgan a la calle, que caminen, si solamente pueden unos metros y paren, pero que luego vuelvan otra vez, que no se nos pasen el día sentados o en la cama, porque esto es lo que quiere, lo que busca la trombosis para presentarse. Y hasta aquí mi presentación. Espero haberme explicado de una manera que me hayan podido comprender. Muchas gracias por su atención.